Hola amigos y amigas, bienvenidos al video número 22 de nuestra serie Completando Juntos nuestro proyecto de mejora continua. El día de hoy, ya que hemos alcanzado la firma y aprobación de nuestra acta de constitución del proyecto o Project Charter, es importante que a la par de eso nosotros aprendamos a administrar cualquier solicitud de cambio que pueda venir y afectar el resultado y el éxito de nuestro proyecto. Y eso es justamente lo que estaremos viendo el día de hoy, las solicitudes de cambio. Pero sin mayor espera, pasamos a la intro y continuamos. Bienvenidos de nuevo amigos y amigas. El punto número uno con el que me gustaría empezar este video es resolviendo esa pregunta de qué es una solicitud de cambio. Como lo vimos en la introducción, ahora que nosotros ya alcanzamos la aprobación y firma del acta de constitución del proyecto o nuestro Project Charter por las personas que se haya necesitado se aprobar, pues eso básicamente sentó las bases de nuestro proyecto, especialmente en términos de el alcance, el plan de los tiempos que tenemos y el costo que en algún momento podríamos haber incluido ya desde este punto, algún tipo de presupuesto. Cualquier tipo de cambio que venga a afectar el proyecto, especialmente en uno de esos tres dimensiones, entrará únicamente a través de una solicitud de cambio, ¿verdad? Y esta solicitud de cambio puede venir desde de forma externa al proyecto o desde el mismo equipo de trabajo del proyecto, ¿verdad? Y aquí les voy a dar unos ejemplos. Digamos que nos topamos con una persona interesada que logró justificar de alguna forma que se incluya su proceso dentro del proyecto. Antes nosotros habíamos dicho que no, que era desde el paso 1 al 5. Y esta persona interesada indicó, no, yo quiero que el paso 6 también esté incluido. Esta persona interesada haría la solicitud de cambio, viviría el proceso que vamos a ver más adelante y así haríamos que se incluya ese proceso como parte de lo que vamos a estar mejorando y así ampliando el alcance. Eso sería el ejemplo que viene desde afuera. Pero desde adentro, yo también como líder del proyecto o cualquier miembro del equipo podría presentar una solicitud de cambio cuando nosotros alcancemos claridad en aspectos que tal vez no teníamos claridad, ¿verdad? Uno de los casos más comunes es cuando nosotros alcanzamos esa etapa de improve, ¿verdad? Es donde nosotros ya estamos tratando de implementar las mejoras. Obviamente al principio en análisis nosotros teníamos una idea vaga, una estimación de cuánto tiempo nos iba a llevar, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a ese punto, nosotros ya sabemos qué vamos a implementar, cuáles son las soluciones, tal vez ya hemos hecho incluso investigación de algún tipo de costo y todo tomó más claridad, ¿verdad? Entonces, naturalmente, nosotros vendríamos, bueno, el proyecto ya no va a durar un mes en esta etapa, debería durar 3 meses. Pero para justificar el cambio en el plan del proyecto, se va a ingresar una solicitud de cambio para poder decir que ahora tenemos claridad en ese punto y que se van a cambiar las fechas o que incluso se va a cambiar el presupuesto. Esto no se trata también de hacer un sobreuso de las solicitudes de cambio, ¿verdad? Que por cualquier detalle minúsculo nuestra justificación como líderes de proyecto sea, presentame una solicitud de cambio, vivamos esto. Hay ciertos temas importantes por los cuales nosotros debemos buscar llenar una solicitud de cambio y aquí se las voy a compartir. Básicamente nosotros vamos a llenar una solicitud de cambio cuando se afecte de manera significativa. Esta palabra es muy importante, ¿verdad? Alguno de los siguientes aspectos del proyecto. Si se va a modificar o afectar el alcance, el presupuesto, el plan, ¿verdad? La calidad del producto final que estamos esperando o algún tema de recursos alineados que estén participando en el proyecto. Y eso nos lleva entonces al punto número 2 que me gustaría presentarles el día de hoy, de básicamente cómo es que nosotros procesamos una solicitud de cambio, cuál es su proceso, ¿verdad?
aquí voy a hacer la anotación de que yo voy a estar parafraseando un video muy bueno que encontré en YouTube, en el canal Project Manager, que se titula, es en inglés, How to Control Change Request on a Project. Cómo controlar las solicitudes de cambio en un proyecto. Yo se los dejo el link abajo en la descripción si quisieran verlo. Pero bueno, básicamente nuestro proceso de solicitud de cambio empieza teniendo la base de nuestro proyecto, ¿verdad? Pensemos, imaginémonos que nosotros estamos ya en esa fase del proyecto donde nosotros ya tenemos la idea de cuánto tiempo nos va a llevar, ¿verdad? Un plan de proyecto, un posible presupuesto y de dónde a dónde es que vamos a buscar que nuestro proyecto tenga un impacto, ¿verdad? Básicamente su alcance. Luego tenemos un evento, ¿verdad? Eso puede ser muchos. Yo les voy a dar algunos ejemplos acá. Pero digamos que hay una nueva ley en el país la cual debemos acatar, ¿verdad? O hay alguna nueva política dentro de la empresa que debemos seguir. También podría ser porque tenemos la necesidad de solicitar presupuesto adicional o porque necesitamos cambiar las fechas que teníamos programadas anteriormente. O incluso porque alguno de los recursos, tal vez pensemos en el patrocinador del proyecto, pues abandona la organización y necesitamos alinear otra persona que vaya a estar cumpliendo esa función, patrocinando el proyecto. Esos son algunos ejemplos de los motivos por los cuales una solicitud de cambio aplicaría. Y eso es lo que haría de trigger, ¿verdad? O sea, lo que dispararía el proceso ya de la solicitud de cambio como tal. El siguiente paso básicamente es que la persona responsable, puede ser el líder del proyecto o lo que haya identificado la solicitud de cambio, la necesidad de cambio, pues llena el formulario de solicitud de cambio, que es una de las plantillas que vamos a estar viendo más adelante. Y una vez llenada este formulario donde básicamente presenta qué necesita cambiar y qué pasa si no cambiar, si el cambio no se acepta, el líder del proyecto la recibe, ¿verdad? Y en primer lugar la registra en el registro de solicitudes de cambio. Es la otra plantilla que vamos a ver en este video. Una vez registrada, pues el equipo del proyecto, obviamente bajo el liderazgo del líder del proyecto, tiene la obligación de analizar el impacto que tiene esa solicitud de cambio. El impacto podría ser que cambiar las fechas en el plan, rehacer cosas que tal vez ya se han completado porque hay que incluir a ciertas personas, un nuevo alcance. Otro ejemplo que se me viene a la mente es que podríamos necesitar más dinero, ¿verdad? Y entonces hacer todo el proceso de ejecución de solicitud presupuestaria. Básicamente, ¿qué cosas impactarían si nosotros aceptamos la solicitud del cambio y que tendríamos que rehacer en nuestro proyecto? Una vez finalizado ese informe, nosotros se lo trasladamos al comité que sería el encargado de aprobar o de rechazar esa solicitud. Pueden ser varias personas, ya sabemos las personas interesadas y su respectiva administración, cómo lo hemos manejado hasta ahora. Están esos roles que aprueban, pero desde nuestra perspectiva como mínimo siempre va a ser el patrocinador y el campeón de Six Sigma, ¿verdad? Esos dos roles mínimos que funcionan como liderazgo dentro del proyecto. Digamos que lo aprueban, ¿verdad? O sea, es el camino más común. Una vez aprobada la solicitud de cambio, básicamente procedemos a crear una nueva base, ¿verdad? Donde nosotros decimos, bueno, antes yo había dicho que me iba a durar 5 meses el proyecto, ahora me va a durar 7 meses por esta solicitud de cambio, ¿verdad? Yo antes había dicho que mi alcance, tomando el ejemplo anterior, era del paso 1 al 5, ahora yo tengo que incluir el paso 6 y reprogramaré el rehacer el CPOC, reprogramaré y revisar el mapa de personas interesadas, revisaré todas esas otras actividades para poder ejecutarlas y así ponerme al día bajo este nuevo plan, ¿verdad? Entonces, ahora que ya fue aprobado y nosotros ya rehicimos todo, básicamente ese es el proceso que nosotros
realizaríamos cada vez que nosotros recibamos una solicitud de cambio. Va a depender mucho de qué tan difíciles darán. Ahorita en la descripción tal vez ustedes dirán, pues son estos pasos, no son muchos. Ya en la realidad puede que una solicitud de cambio sea mucho más complicada de integrar que otra, o tal vez una solicitud de cambio en una etapa de improve, de control, sea más difícil de tomar que en una solicitud de cambio en esta etapa donde acabamos de finalizar define y tenemos todo fresco, ¿verdad? Entonces ahí pues ya son las distintas variables que nos darán diferentes escenarios, pero al final así lo estaremos administrando nosotros cada una de las solicitudes de cambio. Y ahora pasaremos a ver las dos plantillas que yo les mencioné que participan, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver el formulario de solicitud de cambio y en segundo lugar vamos a ver el registro de solicitudes de cambio, ¿verdad? Sin mayor espera, pasemos a ello. Muy bien. La primera plantilla que vamos a estar viendo es la plantilla del formulario de solicitud de cambio. Este es un archivo Word que yo se los comparto abajo en la descripción del video. Pero básicamente también quisiera hacer la observación que lo pueden tomar ustedes como una propuesta, ¿sí? Al final ya cada quien decidirá cómo es que recibe estas solicitudes de cambio. Yo pues traté de estructurarlo, esta propuesta, de una forma que haga sentido conforme se van dando las participaciones. También ustedes deciden si lo llevan en papel, si lo llevan en digital, pues ya dependerá más de su propia administración y no de algo que yo les voy a decir así se debe hacer, ¿verdad? Este es un ejemplo que construí. Les voy a dejar el ejemplo. Ustedes ya pueden decidir ahí borrarlo después, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Empezamos nuestro proceso de nuevo con ese evento, ¿verdad? Con eso que sucedió y desde nuestra base. Y está el solicitante que detecta la necesidad del cambio, ¿verdad? En este caso soy yo. Entonces, yo como solicitante presento la solicitud de cambio el día de hoy, 4 de noviembre del 2023. Y en el primer campo, yo describo qué es lo que necesito que cambie del proyecto, ¿verdad? Entonces, yo indico que se necesita que se ajusten las fechas. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Que se ajusten las fechas del proyecto. Porque al inicio, básicamente continuando con los ejemplos que he venido comentándoles hasta ahora, el cálculo inicial que nosotros habíamos hecho de cuánto nos iba a llevar la etapa de improve no fue suficiente para ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a implementar, ¿verdad? Entonces el tiempo originalmente estimado no es suficiente, ¿verdad? Y el campo número 2 que yo como solicitante voy a llenar es explicar qué pasa si la solicitud de cambio no es aceptada, ¿verdad? Entonces yo aquí les estoy describiendo que podemos caer en dos cosas. Uno, que el proyecto se reporte en rojo, ¿verdad? Caeríamos en rojo por caer en atraso en las fechas. Y también, de alguna forma, existe una posibilidad de multas, ¿verdad? O sea, básicamente, si nuestro proyecto cae en rojo, se nos multa de alguna forma, con dinero, algún tipo de represalia ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la solicitud que yo estoy presentando. Como vimos en el proceso, ¿verdad? En el punto 2, la siguiente, después de presentar yo este formulario originalmente, ya recae en el equipo de trabajo y el líder del proyecto es revisar el impacto que podemos llegar a tener, ¿verdad? Entonces, primero el líder del proyecto registra, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que ya hubo una solicitud de cambio anterior y que esta es la número 2 de este proyecto. La primera gran observación o evaluación que hay que hacer es si esta solicitud de cambio tiene algún impacto en esas tres dimensiones que normalmente determinan el éxito de un proyecto, que es en su plan, en su presupuesto y en su alcance. En este caso vemos que no tiene un impacto en presupuesto, no tiene un impacto en alcance, pero sí en un plan de proyecto. Entonces eso ya nos da una primera visibilidad, ¿verdad? Y nos dice el líder del proyecto, en este caso,
que el impacto del cambio solicitado es que vamos a tener que agregar 2 meses más al plan de proyecto, tomando la consideración del último análisis que se hizo de cuánto nos llevará la implementación, ¿verdad? Además, vamos a tener que estar detallándole esto a la junta directiva para transmitirles como mínimo la nueva fecha de finalización y de nuevo trabajar en esa comunicación que hemos venido también platicando. Además que también le vamos a agregar todo ese soporte del análisis del tiempo que nos llevará la implementación de las mejoras, ¿verdad? Entonces ese es el impacto que en este momento el equipo de proyecto y el líder del proyecto está determinando. Y básicamente también refuerza o complementa el análisis del solicitante, ¿verdad? Entonces nos dice, nos detalla cuánto es el impacto o cuál es el impacto si la solicitud no es aprobada. Y se refuerza, ¿verdad? Que vamos a caer en multas que pueden impactar el presupuesto del proyecto. Aquí podríamos agregar más, pero simplemente por afán del ejemplo nos vamos a quedar en este punto, ¿verdad? Siguiendo con el proceso que les comenté, pues básicamente ya pasamos a la evaluación. Normalmente es un comité. Aquí yo coloqué Marco Pérez, pero podría ser un comité, el comité de evaluación de proyectos, etcétera. Al final es un ente evaluador. ¿Y en qué fecha fue evaluado? Digamos que en este caso fue súper rápido y para el 7 de noviembre ya había sido evaluado. ¿Y cuál fue el resultado? Puede ser aprobado o rechazado, ¿verdad? En este caso, pues se agregan notas, ¿verdad? Se aprueban los cambios con el visto bueno de la junta directiva. Básicamente ya hubo una transmisión de una información adicional, ya hubo algo lo que se haya necesitado para completar la revisión y consecuentemente se colocaron aquí las respectivas notas. Este es el documento de soporte para cuando nosotros digamos que hay una nueva fecha de finalización, como nuestro plan de comunicación, cuando exista alguna auditoría y se nos pregunte por qué cambió la fecha de tal fecha a tal otra, nosotros podamos decir, aquí está la solicitud de cambio, todo su respectivo soporte, ¿verdad? Pero el motivo por los cuales esas fechas cambiaron o eso que haya cambiado es por esta solicitud de cambio. Y aquí está todo su proceso y aquí está todo correctamente documentado. Ok, entonces esto es el formulario de solicitud de cambio. Ahora vamos a pasar a ver el registro de solicitudes de cambio, ¿verdad? Que es su plantilla hermana, ¿verdad? Entonces aquí déjenme hacerlo pantalla completa y se los voy a emplear un poco. Ok, entonces básicamente aquí también, de nuevo, esto es una propuesta. Si ustedes necesitan llevar más información en su respectivo control, por favor no duden en editarlo y en complementarlo. Pero desde mi perspectiva, pues siempre trato de minimizar los esfuerzos que se necesitan, ¿verdad? Entonces aquí solo tenemos una referencia a qué proyecto estamos hablando. Este es un proyecto ejemplo y el líder del proyecto es Antonio Salazar. Solo por tener una generalidad de qué proyecto nos estamos refiriendo, ¿verdad? Aquí, pues, me salté el ejemplo 1, me salté solamente al ejemplo que acabamos de construir, en donde nosotros estamos registrando básicamente el ID o ese campo llave para conectar esto con esto, ¿verdad? Si nosotros sabemos, bueno, esto es el número de solicitud 2, este es el 2, yo ya sé hacia dónde voy a ir a buscar su formulario o cualquier tipo de soporte que se haya guardado respecto a esta solicitud de cambio. Fue una solicitud de cambio que se presentó el 3 de noviembre, ¿verdad? Y el solicitante pues fue Alejandro Sagastume. Aquí un resumen de la solicitud, solo para poder tener, de nuevo, minimizando los esfuerzos, pero también tratando de tener la mayor cantidad de información en este punto como para no tener que estar cambiando y yendo a buscar esta papelería, ¿verdad? En este caso, el resumen es un cambio en el plan de proyecto y el impacto es una ampliación de proyecto por 2 meses, ¿verdad? O sea, solo para poder tener una idea general, si necesitáramos más detalle, pues ya podemos ir a buscar el formulario. Y aquí un respectivo resumen, si hubo un cambio, un impacto en el plan de proyecto. Aquí tenemos opciones sí, no, ¿verdad? Sí, no. En el presupuesto, igual sí, no. Y en el alcance, sí, no. Y
de forma importante, pues aquí yo les mostré ya el estado final, pero es importante que la administración nosotros vayamos viendo desde que fue recibida, registrarla, como para poder decir, mira, esta ya la recibí, no he hecho la revisión de impacto, no ha sido aprobada, no ha sido revisada, pues ahí veremos, ¿verdad? En revisión, tanto en revisión como parte del equipo de proyecto, como por el equipo de evaluación, y si fue aceptada o rechazada. En ese caso, fue aceptada. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó? El 7 de noviembre, y aquí pues algunas notas, ¿verdad? Aprobado con visto bueno de Junta Directiva, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta que van a estar utilizando para la administración de todos esos solicitudes de cambio. Yo esperaría que sus proyectos no vivan tantas solicitudes de cambio, porque sí genera problema, ¿verdad? Genera retrabajos, genera esfuerzo adicional. Idealmente, pues estamos ahí sí que lo más limpios posible desde el principio, ¿verdad? De la etapa de definición. Por eso si hicimos los ejercicios anteriores de la manera correcta, es muy poco probable que lleguemos a este punto, pero sin embargo, es parte natural también de los proyectos que existan cambios, ¿verdad? A lo largo de su ejecución. Entonces, manejemos esto de la forma como se debe. Muy bien. Gracias por quedarse hasta el final. A manera de resumen, en este video lo que vimos fue la administración de las solicitudes de cambio, ¿verdad? Explicamos qué es una solicitud de cambio, también cuál es el proceso que se sigue para procesar una solicitud de cambio, ¿verdad? Y los efectos que puede llegar a tener en nuestro proyecto. Y pues también vimos las dos plantillas que acompañan ese proceso, ¿verdad? El formulario de solicitud de cambio y el registro de solicitud de cambio. Pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias de nuevo por quedarse hasta el final. Siempre gracias también por sus muestras de apoyo, con sus comentarios, con sus likes, sus dislikes. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.